Buenas noches y esta es la primera edición del año 2016 de Sentido Común. ¿Cómo les va? ¿Me extrañaban? Sí, dale, que me vas a extrañar. Bueno, no, yo también los extrañaba. Tenía un montón de cosas para decir, un montón de ganas de hablar, como usted supondrá. Pero bueno, nos las teníamos que bancar hasta este primer programa del año. Programa del año que, como será durante todo el 2016, apareceremos los domingos a las 22:30, dejando la vieja metodología de trabajo que teníamos de dos programas de media hora, uno los viernes a las 10:30 y otro los domingos a las 11:30. Ahora serán los domingos a las 10:30 directamente. Los viernes, la primera gran novedad que tenemos es que el municipio creó su propio programa, ¿sí? Conducido por el director de ceremonial Mario Mundo hijo de un dirigente histórico del peronismo de San Martín como Mario Mundo, ¿sí? Bueno, ahí la municipalidad brindará en el espacio que antes ocupábamos nosotros, con lo cual le regalábamos toda nuestra audiencia, todo lo que tiene que ver con la problemática municipal, pero fundamentalmente con las buenas noticias que dará el municipio a través de ese programa. Pero San Martín estuvo sacudida por malas noticias, lamentablemente. Malas noticias que no tenían que ver directamente con la responsabilidad política de sus autoridades, pero terminaban teniendo algún tipo de responsabilidad política. Vamos a detallarlas. Aparecimos en los diarios con los trapitos. ¿Y por qué digo que acá tiene responsabilidad política la Intendencia? Porque hace muchos años, por lo menos 2 años, que ya se habían puesto a trabajar para eliminar a los trapitos de la calle. Y habían puesto toda la parte del esquema municipal a trabajar ¿para qué? Para conseguir este sistema de estacionamiento medio en el cual uno ingresa su código y puede no encontrar lugar, pero sí estacionar pagando sin necesidad de pagar una tarjeta o nada de eso. 2 años estuvieron trabajando en esto. Tuvo que pasar el escándalo que pasó con el empleado municipal y con un chico cuya situación en ese momento también es muy difícil de encuadrar, ¿sí? Porque las referencias que tenemos no son las mejores y lo que pasó ahí, según pude ver en la causa, uno dice una cosa y el otro dice absolutamente la otra. Tuvimos que llegar hasta ese momento, hasta esa instancia para decir, ¿se terminaron los trapitos? No, no. También hay que empezar a ver quiénes son los extrapitos que ahora son parte de el ejército montado para custodiar el bien o el mal estacionamiento en San Martín. Los chicos con las remeras blancas que usted ve son los antiguos trapitos que se han transformado en empleados municipales contratados con la función de controlar si el vehículo está bien o mal estacionado. Es una buena iniciativa, pero metimos en el municipio a gente que antes estaba de manera muy regular, trabajando para sí, no para el municipio, pero bueno, no importa. Y también nos volvemos a meter con respecto a los boliches. Boliches que en la primera parte de la gestión Catopodis tuvieron un control durísimo y bien merecido. ¿Por qué? Porque los boliches son pantallas para otro tipo de actividades. Para otro tipo de actividades que muchos músicos la grafican en la Noche Blanca, ¿sí? Bueno, nada, la Noche Blanca domina este tipo de actividades. Entonces, con buen criterio, a principio se tuvo la decisión de cerrar la mayor cantidad de boliches posibles. Pero nunca falta aquel funcionario, aquel concejal, aquel influyente que empieza a decirle al intendente o al gabinete
Bueno, ¿qué van a hacer nuestros chicos? Se tienen que ir hasta otras localidades a bailar, a distraerse. ¿Por qué no habilitamos de nuevo los pubs? Yo recuerdo haber escrito en el 2000, Los Amigos del Poder, año 2000, ¿sí? Anteriores gestiones. Los Amigos del Poder, que eran los que hacían los favores a los bolicheros. Con lo cual esta relación entre la política y el municipio no es, entre la política y los boliches no es nueva. Lamentablemente nunca se corta. Algunos concejales miran directamente a su presidente en esta nueva relación que ha trazado parte del poder político con los bolicheros. Es más, ponen las relaciones directas que mantienen, por ejemplo, con los responsables de Pío Baroja. Digo, ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad nos ordenan estas cuestiones? Otro tema. La familia Iboscus sigue ganando terreno en la política de San Martín, y digo la familia Iboscus, no Cambiemos, porque son dos cuestiones aparte parece ser, porque tenemos al diputado provincial Daniel Iboscus siendo diputado provincial, y es muy factible que la semana que viene se oficialice la designación de su madre, Lidia Naim, como la titular del UDAI, del ANSES de General San Martín. Y este tema de dejarlo siempre tan cerradito, todo el tema de las designaciones, empieza a provocar ruido en Cambiemos. Empieza a provocar ruido en Vicente López, en otros municipios. Vicente López, que a través de Jorge Macri se quedó con la regional del PAMI, por ejemplo. Lo último a lo cual quiero hacer referencia. A ver, Macri puso a la gobernadora y puso a su jefe de gobierno de la ciudad y además puso a todos sus ministros. No se hablan entre ellos. No se hablan. ¿Cómo puede ser que los bonaerenses estuvimos a punto nuevamente de no tener clases? Por una disputa que nace hace 20 años casi, cuando el ex ministro de Economía Otero le renuncia a Felipe Solá porque el gobierno nacional impuso una paritaria que el gobierno de la provincia no podía pagar. Ahora pasó lo mismo. Y no estoy hablando que son diferentes partidos políticos, diferentes fracciones. Son lo mismo. No se hablan. Emilio Monzó se peleó con María Eugenia Vidal por el acuerdo personal que tuvo María Eugenia Vidal con Sergio Massa, habilitando la coconducción de la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Qué dice Emilio Monzó? Ya que acordaste ahí, hubiéramos acordado los dos, tanto en provincia como en nación, cosa que yo no tenga que estar todos los días viendo de qué lugar saco el quórum. Bueno, este tipo de diálogos faltan y mucho, y a uno le extraña, porque creíamos que todos tenían la misma línea política porque todos se conocen de antemano. De esto vamos a ver mucho y vamos a escuchar mucho. Buenas noches, esto es Sentido Común. Hacía tiempo que quería hablar con Fernando Iglesias y Fernando es testigo de mis insistentes llamados y le agradezco que haya venido hasta el programa porque durante el verano me devoré Es el peronismo estúpido. Y lo que dice el libro, se lo sintetizo, es que desde 1930 hasta esta parte se ha instaurado en la Argentina una especie de división de las mismas raíces. Un partido militar y un partido popular, pero con la misma raíz. Lo que ejemplifica Fernando en su libro es que el peronismo contra los militares no es la persecución que hacía Elliot Ness contra Al Capone, sino la rivalidad que tenía Michael Corleone o Vito Corleone en su momento contra la familia Tattaglia, tan ejemplificadora
es el padrino inicial, el padrino original. Y de ahí en adelante va desmenuzando todo lo que es la historia política y económica argentina hasta sacar conclusiones realmente asombrosas y que marcan un poco lo que todos nosotros sabemos y vemos, que los procesos peronistas siempre también tienen el factor de suerte necesario para iniciar una curva ascendente en la economía, producto de las situaciones internacionales, y que después, producto de los problemas internos que el propio peronismo genera, termina llevándonos a la situación de la cual nos había sacado. Yo siempre digo que el kirchnerismo fue un colectivo, ¿no?, que te saca de una sede, de una base que era muy, pero muy fea, porque habitualmente la base de los colectivos están en las terminales, están en localidades muy periféricas de las ciudades, te lleva y te recorre por todas las ciudades lindas, pero después te termina dejando en el mismo lugar. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, a ver, la foto de tapa con el general Perón y Aramburu en el mismo auto, Uriburu, en el mismo vehículo que lo llevan realizando el golpe, es el inicio de, la verdad, casi 570 páginas que me estoy devorando. ¿Por qué tan provocador? ¿Por qué tan brutal cada vez que nombrás o al peronismo, al partido militar o a las consecuencias? Para una sociedad, como vos bien decís, que no está acostumbrada a atacar al peronismo por ser catalogada de facho, por ser catalogada de oligarca. Hasta los propios radicales terminaron votando la otra vez la estatización de YPF por miedo a... Mirá, brutal es el ocultamiento de la historia que ha hecho el peronismo. Si yo te pregunto por fotos de la historia argentina, vos vas a encontrar un montón de fotos que se refieren al peronismo. La foto del renunciamiento histórico, Perón con Evita, las movilizaciones, las patas en la fuente del 17 de octubre. O sea, la historiografía argentina es casi un álbum de familia de fotos peronistas, en donde falta la principal, que es esa. Es la foto del inicio de las grandes desgracias argentinas, año 6 de septiembre, creo, de 1930, primer golpe de Estado militar del siglo XX, Uriburu llegando a la Casa de Gobierno, el general Uriburu, acompañado, el que está ahí con una mano arriba del auto y dirigiendo la operación, es un capitán, un joven capitán, 35 años, no un adolescente, que es el capitán Perón. Y yo creo que ese es el acto fundacional de las dos grandes fuerzas que han gobernado 55 de los últimos 85 años la Argentina. De un lado el partido militar, con su estirpe de elitistas, como el propio Uriburu, terminados en la horrenda dictadura de Videla, y la estirpe populista, igualmente autoritaria, igualmente nacionalista. Seguramente no han causado un genocidio ni cometido el crimen genocida que sí cometió Videla, pero que en la duración casi todo el tiempo ese autoritarismo nacionalista razonable en el ejército, trasladado a la política, y eso es lo que ha representado esencialmente el peronismo y lo que lamentablemente sigue representando y lo que ha traído el kirchnerismo nuevamente a la política argentina con los resultados que sabemos. Ya vamos a ir al kirchnerismo, pero además durante el libro, además de desmitificar las bondades del peronismo en materia económica, esto de bajar los índices de pobreza, esto de generar mayores puestos de empleo, todo todas falso, esas cuestiones. Una falsedad completa. Que me lo vas a explicar también si podemos, si tenemos tiempo. Lo que me llamó la atención es un párrafo donde vos te referís a la discusión política que tuvo el gobernador Mercante con Juan Domingo Perón, que termina Mercante fuera de la gobernación y también fuera de la gobernación a Arturo Jauretche. Uno de los hombres de Forja, que era quizás lo que más unía al campo popular de aquel tiempo. Estamos hablando de radicales que creían en el peronismo como un elemento popular y transformador, y los termina sacando Perón. Sí, yo no tengo ninguna estima por Jauretche de todas maneras, pero no cabe ninguna duda que formaba parte del equipo de Mercante. Mercante era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y yo me crié en Avellaneda, y uno de los grandes, o sea, quizás
el único verdadero logro del peronismo real, porque todo lo demás es relato y ficción, no hay una sola ley social de envergadura que haya sido sancionada originariamente en un gobierno democrático peronista, ni una. Y cuando vos comparás la distribución de la riqueza, tomando el índice principal, que es la parte de la riqueza nacional que se llevan los trabajadores, de los tres grandes grupos que han gobernado la Argentina, los militares, los radicales y el peronismo, el que peor lo hizo es el peronismo, porque han tenido grandes momentos redistributivos al inicio de sus gobiernos, el primer gobierno de Perón, el plan de Helvar en los 70, la primera parte del gobierno menemista, la primera parte del gobierno kirchnerista, fueron grandes momentos redistributivos y de crecimiento que han terminado en grandes colapsos. El Rodrigazo es peronista, el segundo gobierno de Perón, que fue un gobierno ajustita, también fue peronista, el derrumbe del kirchnerismo también. Pero lo que vos me decías de Mercante dejó una obra edilicia impresionante. Yo me eduqué en una escuela construida en la época de Mercante, el viaducto Sarandí y los hospitales, el hospital en el que se operó Evita en Avellaneda, todo eso fue una gran obra edilicia que fue sobre todo muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Justamente por eso Mercante, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que muchos empezaban a ver como el sucesor de Perón, fue expulsado, no lo sacaron de la gobernación, pusieron al OE y a los 2 años lo echaron del partido directamente, lo expulsaron del partido. Ahora, vos también en ese análisis haces, no sé si forzado o no, pero colocás una serie de sucesos que haces que nosotros los lectores interpretemos, vos lo decís con todas las letras, digo, pero nos ayudás a esa interpretación, a que los militares terminaban siempre salvando a los partidos, a los gobiernos peronistas, apareciendo como los golpes. Mira, el peronismo ha tenido una extraordinaria habilidad en ubicarse como la confrontación del partido militar. Y la foto de tapa muestra que ellos formaron parte del partido militar. Esta semana fue el aniversario de la asunción del primer gobierno de Perón en 1946. Bueno, él cuando asume dice este es el gobierno, la continuidad de la revolución. Y cuando dice la revolución se refiere al golpe militar de 1943. Y en el libro yo rescato donde él cuenta cómo le ofrecieron la candidatura. La candidatura a presidente de Perón no se le ofrece la CGT, ni los trabajadores, ni los ciudadanos. Se le ofrecen las Fuerzas Armadas y él lo cuenta. Dice, me llamaron al comando en jefe del ejército, estaban todos los generales y los almirantes de la Armada estaban ahí y me ofrecieron la candidatura y yo acepté. Y cuando él renuncia en el 55, no renuncia ante el Congreso ni renuncia ante la CGT, renuncia ante las Fuerzas Armadas, como hombre de las Fuerzas Armadas y de la institución, que es lo que dice él. Y esto es una larga historia de continuidad. El peronismo se acuerda de los golpes que sufrió y no se acuerda de los golpes de los que participó. El de 1930, el de 1943. Perón fue el vicepresidente de un golpe militar, el de 1943. Farrell como fue el segundo presidente. La participación del peronismo en la destitución de Frondizi, de Ilía, está aprobada. Las destituciones civiles armadas a través de los saqueos, tanto de Alfonsín como de la Rúa, están probadas. Lo dice, yo lo rescato en el libro, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que habla de un manual de saqueos y desestabilización de gobiernos peronistas que se aplicó contra Alfonsín y contra de la Rúa. Se puede googlear, está el video en la... Bueno, yo escribí en 1900, en la época de los saqueos, en el 2001, 2002, es más, fui citado por Ollarvide, por uno de mis artículos en un diario local. Estaba en la puerta esperando a que me entraran a declarar, jamás pude declarar. Pero sí, ¿por qué? Por una de las tantas reuniones que armaban los intendentes del conurbano en aquel momento y tenía a Mariano West como uno de los emblemas. Bueno, West fue claramente, ahí en el libro hay una larga descripción de las cosas que pasaron en Moreno, de cómo se organizaron los saqueos, de los billetitos que circulaban con el cronograma. Decía, a la 1 de la tarde en el supermercado saqueamos tal supermercadito, a las 3 de la tarde tal otro. Eso está todo recogido en el libro. Pero yo te decía que el peronismo siempre se ha puesto en víctima del partido militar y víctima de los golpes, y se acuerda solamente de los 2 golpes de los muchos que hubo, el del 55 y el del 76, que fueron golpes execrables, horribles y seguramente los más sangrientos. Pero también es cierto
que se dieron cuando el peronismo estaba, desde el punto de vista político, en una decadencia absoluta, aún más en el 76 que en el 55, ¿no? También vos durante todo el trayecto del libro vas marcando esta teoría que también comparto plenamente con respecto al psicópata y al psicopateado. Sí. Utilizar la imagen de la mujer golpeada, que para mí es extrema, digo, porque no sé qué herramientas tiene en ese momento la mujer golpeada. Uno supone de la sociedad occidental y criteriosa que puede llegar a tener algún tipo de herramienta, una persona instruida, leída, que puede buscar ayuda. No lo sé, pero vos decís, es una sociedad que acepta al psicópata. Pero lo acepta no solamente la sociedad, lo acepta también la dirigencia política. Porque para que el menemismo haya hecho lo que duró el menemismo y la forma que lo utilizó y las cosas que hizo, hubo un pacto de Olivos. Para que el kirchnerismo hiciera lo que hizo, hubo dirigentes supuestamente progresistas que se sumaron a la transversalidad. Graciela Ocaña, por ejemplo, sin ir más lejos, para dar un ejemplo que vos sabés muy bien, o Carlos Raimundi, otro ejemplo que sabés muy bien, digo, son tipos que en un momento estaban mirando la misma realidad que todos nosotros y de pronto pasaron a ser funcionarios del gobierno nacional. Sí, entonces sí. Hubo todo, o los radicales que aprobaron YPF. Sí, pero ahí lo que hay que, está muy bien lo que decís, pero yo creo que hay que separar responsabilidades. Yo creo que la gran responsabilidad del fracaso histórico de los últimos años de la Argentina es del peronismo, y los que han participado desde la oposición en eso han participado como por su condescendencia o en carácter de cómplices. Pero el protagonista es el peronismo. Por eso yo uso la imagen de la mujer golpeada y me baso en un muy famoso psiquiatra argentino, Maritain, que escribe algo que se sabe. En la pareja del golpeador y el golpeado no hay solamente un sádico, hay también un masoquista. Es decir, la víctima, que es la víctima, la principal víctima, participa del proceso por el cual es victimizado. Otros lo llaman síndrome de Estocolmo, llámalo como quieras. Y yo creo que la figura esa es buena porque el discurso del peronismo con respecto a la sociedad argentina es el típico discurso del marido golpeador. ¿Qué dice el marido golpeador? Acordate de nuestros años felices, los años más felices los pasaste conmigo, acordate los buenos momentos, pensá en el futuro. Estoy leyendo el libro. Si te vas, ¿cómo vas a hacer para vivir? Fíjate lo que te queda afuera. Sí, fíjate. Bueno, es lo que está pasando ahora. Y la oposición actúa muchas veces como la amiga estúpida de la mujer golpeada, que le dice, bueno, vos la elegiste, no es tan malo, bancátelo un poco, es tu marido. Escondé la ropa. Claro, exactamente. Entonces yo creo que esa es una figura bastante eficaz, porque hay una cosa verdaderamente sádica en el rol que ha ejercido el peronismo. El peronismo ha sido el marido golpeador de la sociedad argentina y nosotros tenemos grandes responsabilidades por haberlo aceptado. Me quedan 3 preguntas, pero necesito de tu precisión. Dale. La primera, cuando vos decís que el peronismo del 46 al 55 no nos dejó en el poderío económico que dice el peronismo, sino que lo rebajó. Después, ¿por qué nos olvidamos de los peronismos, como vos bien marcás? Y después la última década, la década perdida, esta década impune que tuvimos todos nosotros. Explícame por qué el peronismo no puede seguir diciéndonos a todos nosotros que ellos fueron los transformadores, los que bajaron la cantidad de indigentes y el nivel de pobreza en el país y los que generaron más empleo. Porque no hay ninguna prueba de eso, no hay ninguna ley importante desde el punto de vista social sancionada originariamente durante un gobierno democrático peronista. Ni una, ninguna. 2, porque es cierto que hubo grandes momentos redistributivos, pero también los crash mayores han sido peronistas. El ejemplo claro, del 46 al 55, la proporción de los salarios en el total del PBI subió 7 puntos, ¿no? 7 puntos porcentuales. Pero del 73 al 76, también gobierno peronista, bajó 15 puntos. Y el mayor crash desde el punto de vista de la redistribución
del ingreso fue también peronista, fue el 2002 de Duhalde. En un año Duhalde, cuando se va a la alianza, la última estadística que hay es de octubre, noviembre del 2001, da 38% de pobreza. Un año después, con Duhalde, con 40% de inflación, con salarios congelados, con el corralón por el cual se apropiaron de los depósitos de los pequeños ahorristas, después de la devaluación de 1-1 a 4-1 brutal, en un año solo pasó al 57%, es decir, la pobreza durante un gobierno peronista creció de un año para otro un 50%, que debe ser récord mundial. Entonces, de alguna manera, los días más felices fueron peronistas, alude a estos momentos de fiesta y de plata dulce iniciales. Y se olvidan de las grandes crisis, del Rodrigazo. Bueno, pero... el primer gran golpe recesivo contra los trabajadores y el pueblo, para decirlo en el lenguaje de ellos, es el Rodrigazo en un gobierno peronista, ¿no? Cuando vos hablás del kirchnerismo como la etapa superior del peronismo y después en el peronismo, vos te marcás en este esquema que la capacidad que tiene también el propio peronismo para generar su Dios y su diablo, para olvidarse de lo que hicieron, pero eso también producto de esta sociedad que no revisa. Sí y no, es cierto. El peronismo existe solamente en la Argentina, apareció como fuerza política individual en 1946 y solamente en la Argentina. Cuando vos comparás el lugar que ocupaba la Argentina en 1946 dentro de Latinoamérica, era claramente el país líder de Latinoamérica, por mucha diferencia. El Producto Bruto argentino era superior al de Brasil. Al de Brasil, de Uruguay, al de todo. Todos juntos, ¿no? Y mirás dónde estamos ahora, es imposible pensar que no hay una relación entre la decadencia argentina y la existencia del peronismo. Y es cierto que esta sociedad parió al peronismo, parió al partido militar también, ¿no? Eso es indudable. Pero también es cierto que el peronismo moldeó fuertemente a la sociedad argentina y potenció sobre todo sus peores características. Por un lado el fanatismo y por el otro lado el cinismo. Para dar un solo ejemplo, ¿no? Por un lado la falta absoluta de respeto de la ley y de la Constitución, el pensar de que la economía es una ciencia moldeable y que se puede adaptar simplemente a la política y que no hay límites para los planes políticos. Lo más interesante a mí me parece lo del cinismo y el peronismo, porque en todo el mundo los cínicos y los fanáticos se llevan muy mal, porque el cínico es el tipo opuesto al fanático, ¿no? El fanático es uno que cree fanáticamente en sus principios, el cínico carece de principios. El cinismo y el fanatismo forman parte intrínsecamente del peronismo. Vos lo transformás casi en un proceso mafioso. Y Perón era claramente un cínico que era capaz de poner juntos, iba a la CGT y les hablaba de que se venía la redistribución del ingreso, después iba con los industriales y decía, muchachos, a ver cómo hacemos esto para que no venga el comunismo. Era un cínico que Kirchner también. Kirchner es lo mismo. Bueno, por eso te digo, Perón era un cínico que tenía dentro de su propio movimiento a la AAA y a los montoneros y habilitó la AAA para que masacrara a los montoneros. Bueno, Perón era el cínico y Evita era la fanática, ella misma lo decía. Nosotros somos fanáticas, el peronismo tiene que ser fanático. Esa pareja del cínico y la fanática, que parecen incompatibles en otros lugares del mundo, el peronismo lo unió. Y lo repitió a lo largo de la historia también, con Néstor Kirchner, que era el cínico, y con Cristina Kirchner, que era la fanática. Y esa unión de cinismo y fanatismo, esa unión del tipo que te dice, estamos haciendo la revolución productiva y la redistribución y de la riqueza y bla, 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 bla. Decís, pero escúchame, cada vez hay más pobres y tus dirigentes se afanaron todo, y vira rápidamente del tono fanático al tono cínico y te dice, bueno, papá, para hacer política hay que juntar guita. Eso solamente es posible en la Argentina, y eso es una característica de la sociedad argentina que fuertemente potenció el peronismo, como casi todo lo peor de lo que tenemos, ¿no? La última, ¿crees que nos va a alcanzar con esta etapa nueva, también con muchas luces y sombras que estamos transitando? Yo creo que esta es la del gobierno de Cambiemos. Primero, déjame decirte que el último gobierno no peronista que terminó su mandato fue Alvear 1922-1928. ¿no? ¡Ay, Dios! El último gobierno no peronista que termina su mandato es de 1928. Yo creo que es un momento crucial de la Argentina, casi una última oportunidad de tener un país normal, un país donde haya varios partidos y donde cualquier partido que gane las elecciones pueda gobernar sin que esté en cuestión si va a terminar o no el mandato.
Y eso es una gran oportunidad para la sociedad argentina, pero es una gran oportunidad también para el peronismo, que desde los 1980 con Cafiero viene prometiendo una renovación que hasta ahora nunca se produjo. Ojalá se produzca, ojalá estas declaraciones de muchos peronistas de ahora, de que van a facilitar... En el Congreso del PJ. Sí, que van a... Sí, hay una parte importante del peronismo que está diciendo, bueno, pensemos en el país, dejamos una herencia horrible, tratemos de facilitar las cosas y hacer que el gobierno pueda gobernar, a pesar de que no tiene mayoría legislativa. Ojalá esto sea así siempre, y no solamente producto de que hoy Macri tiene 66% de imagen positiva. No vaya a ser que, que si la situación económica no es tan buena y la imagen positiva de Macri empiece a bajar, cuando llegue al 40% empecemos de nuevo con este gobierno nos defraudó, saqueos y movilizaciones, ¿no? Es una gran oportunidad para el país, es una gran oportunidad para el peronismo de ser lo que tiene que ser un partido según la Constitución argentina. Un partido más, entre otros partidos, que cuando llega al poder no saquea y que cuando sale del poder no organiza saqueos. Fernando, gracias por tu participación y son 570 páginas. ¿Sabés cuántas preguntas tengo? 550, pero bueno, no se puede. Fernando, gracias. No, gracias por la invitación y por tus preguntas.